primer lugar, agradecer al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias, la reunión que hemos mantenido ambos en el día de hoy. Creo que el tono ha sido cordial, el tono ha sido muy cálido. Hemos hablado de muchísimas cosas, él las ha compartido en el inicio de su rueda de prensa. Hemos hablado de series, hemos hablado de literatura, hemos hablado de cuestiones ajenas a la política, pero que creo que eran necesarias en dos personas que, desgraciadamente, durante estos últimos 100 días no hemos tenido la ocasión de poder compartir más allá de debates políticos, en algunas ocasiones demasiado intensos, por calificarlos de alguna manera. Con lo cual, celebro y agradezco públicamente al señor Iglesias el cambio de actitud en cuanto a su relación con mi persona. Una buena noticia para España, es una buena noticia también para las fuerzas de izquierdas que ese cambio de actitud se haya producido por parte del señor Iglesias y también por parte mía en la relación con el señor Iglesias. Creo que hay una predisposición favorable al diálogo y esa predisposición favorable al diálogo se va a basar, se va a fundamentar tanto en la sinceridad como la cordialidad y también el respeto a ambas formaciones políticas. Creo que cuando hay voluntad de acuerdo, hay voluntad de diálogo, y eso es lo que hoy, con todas las dificultades, con toda la complejidad de la vida política española, hemos empezado a caminar ambas formaciones políticas, tanto el Partido Socialista como la formación de Podemos. El primero de ellos es que no queremos elecciones, no queremos repetir las elecciones. Los españoles hablaron el pasado 20 de diciembre y lo dijeron muy claro, que teníamos que entendernos, y luego ya estará la discrepancia que explicaré posteriormente, pero que es conocida y se va a volver a ver aquí también en la rueda de prensa, pero es una discrepancia que yo creo que puede ser salvable. Y es que los españoles, a nuestro juicio, hablaron claro y alto el pasado 20 de diciembre diciendo que teníamos que entendernos distintas formaciones políticas que representábamos el cambio. Es que queremos poner fin al gobierno de Mariano Rajoy. Que el gobierno del cambio es el punto y final al señor Rajoy como presidente del gobierno. Y que, por tanto, si tenemos una línea roja que compartimos ambas formaciones políticas de izquierdas, es que el señor Rajoy y el Partido Popular tienen que dejar de ser gobierno en nuestro país. Y, por tanto, que tenemos una oportunidad que aprovechar, y es la oportunidad del cambio. Así que, con todas las cautelas, con todas las dificultades, creo que hoy estamos más cerca de ese gobierno del cambio y más lejos de la repetición de las elecciones. Lo repito, con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones. Ahora bien, ese avance es positivo. Es verdad que se vislumbra una opción para que pueda haber un gobierno de cambio progresista y reformista. La cuestión es cómo lo materializamos. La cuestión es cómo materializamos ese gobierno. Y ahí es donde está la discrepancia con el partido del señor Iglesias, pero insisto que puede ser una discrepancia que, hablando, dialogando, negociando, como esperamos se pueda producir durante las próximas semanas, es una discrepancia que podamos salvar. Ni vía 161 ni vía 131. La vía que el Partido Socialista ha propuesto es la vía 199, que es la suma Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Lo dijimos desde el primer momento, solamente el cambio político en España se puede construir en base a las tres formaciones políticas que representan el sentir mayoritario de los españoles que quisieron votar cambio el pasado 20 de diciembre. Y es Ciudadanos, es Podemos y es el Partido Socialista Obrero Español. Y creo que la noticia hoy es que el señor Iglesias y Podemos ha dicho sí a entrar en una negociación con el Partido Socialista y con Ciudadanos. En ese diálogo, para mí, es fundamental y es la condición necesaria el que de lo que se hable sea del acuerdo que construimos el Partido Socialista y Ciudadanos. Que es un acuerdo, en primer lugar, que desde el punto de vista interno del Partido Socialista fue sometido a la consulta directa de la militancia y fue aprobado por un 80% de la militancia que acudió a votar el pasado 27 de febrero. En segundo lugar, es el programa de investidura con el que yo me presenté hace unas cuantas semanas para poder lograr la confianza mayoritaria de la Cámara y que, desgraciadamente, no pudimos obtener. En tercer lugar, y me parece lo fundamental, lo trascendental, porque es un acuerdo
que ofrece soluciones centradas, progresistas y reformistas a los principales problemas que tiene la ciudadanía española, en términos de emergencia social, de rescate ciudadano, de modernización de nuestra economía, de regeneración de la vida democrática en nuestro país. Y, en último lugar, porque yo soy una persona de palabra. Soy un hombre de palabra. Y, por tanto, todo acuerdo que se vaya a construir en las próximas semanas tiene, lógicamente, que respetar el acuerdo que hemos logrado con Ciudadanos. Convirtamos a esta Cámara, a este Congreso, en el verdadero gobierno. Es decir, hagamos de esta legislatura lo que nos han dicho los españoles que hagamos, convertir a esta Cámara en el verdadero gobierno, es decir, hacer un gobierno parlamentario. Y no puede ser de otra manera, porque con independencia de cuál sea la formulación de ese gobierno, aquellos que son decisivos para liderar ese cambio, se llame Podemos, se llame Ciudadanos o se llame Partido Socialista Obrero Español, son fundamentales. Por tanto, un gobierno claramente condenable. Desde luego, la figura de este personaje nada tiene que ver con Miguel Hernández. Creo que le hace un flaco favor a la memoria y a la historia de un escritor y un intelectual de la talla de Miguel Hernández. Y, por supuesto, nosotros creemos que en absoluto tiene que ver lo que ha hecho Andrés Bódalo, que ha sido, si uno lee la sentencia, precisamente agredir de manera constante a un concejal del Partido Socialista. Y, por tanto, yo condeno rotundamente, primero, el comportamiento de este diputado y, en segundo lugar, la defensa que hace retorciendo y desvirtuando la memoria y la historia de un intelectual nada más y nada menos que Miguel Hernández. Las tres fuerzas políticas. Tenemos una ventaja, y es que con independencia de cuál sea la materialización de ese gobierno y dados los vetos mutuos que se imponen tanto Ciudadanos como Podemos, creemos que lo primero es hablar de contenidos, de políticas, es decir, lo que dijimos el primer día que presentamos el acuerdo con Ciudadanos, este es un acuerdo abierto, es un acuerdo vivo. Aquellas fuerzas parlamentarias que quieran hablar con nosotros tendrán que hacerlo a dos, es decir, PSOE más Ciudadanos. Solamente será posible ese gobierno del cambio si ese gobierno del cambio es un gobierno parlamentario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay vetos y, por tanto, comportamientos excluyentes entre esas dos formaciones políticas, la materialización de esos acuerdos podrán tener también una traducción distinta a la entrada de esas dos formaciones en el Gobierno, que lógicamente parece que no va a ser posible, y en consecuencia tendremos que buscar y trabajar en otras opciones para que ambas formaciones políticas se puedan sentir representadas. Yo he escuchado al señor Iglesias decir que él renuncia. Yo lo que le digo es que él se propuso solo y él se excluye solo. Él se propuso solo y él se excluye solo. Nosotros no hemos vetado a nadie. El Partido Socialista desde el primer momento dijo que no iba a poner ninguna línea roja y no iba a excluir ni a vetar a nadie. Si alguien se propone y se excluye solo, esa es su responsabilidad. Es que Podemos, por fin, se aviene a hablar a tres, es decir, con el resto de formaciones políticas del cambio. Y, en segundo lugar, se aviene a hablar de aquellas cuestiones que nos unen y no de las que discrepamos. Creo que por eso, con todas las cautelas y con toda la complejidad, insisto, con todas las cautelas y con toda la complejidad, hoy estamos un paso más cerca de ese gobierno y un paso más lejos de la repetición de elecciones. Y se ha dado cuenta de que cometió un error y lo ha corregido. Pero usted le ha dicho eso que produce rechazo en sectores del PSOE. No, hombre, mire, yo cuando vi esa rueda de prensa me produjo rechazo a mí. Por tanto, pero no es una cuestión de que yo vete, ni que el Partido Socialista vete, no vetamos a nadie. Alguien se propone, alguien se excluye, es su responsabilidad. Es que cuando Podemos dice que quiere entrar en el Gobierno porque desconfía del Partido Socialista, y creo que en eso ha habido una rectificación en el día de hoy por parte del señor Iglesias, cosa que yo públicamente agradezco, quiero decir que la composición de ese Gobierno a mí primero no me parece trascendental, porque siempre los grupos parlamentarios del cambio, estén o no estén dentro del Gobierno, van a influir en la acción del Gobierno, porque solamente así podremos sacar adelante leyes. Esa es la vía 199. Y, en segundo lugar, creo que lo importante, antes de llegar a esa etapa, es que durante estas semanas hablemos de las cosas que nos unen, del programa. Vamos a ver, respecto a la última de las preguntas, creo que en política son tan importantes
las formas como el fondo. Y el día en el que compareció en esta sala de prensa, cuando yo estaba visitando al jefe del Estado, y que fue el propio jefe del Estado quien me informó de la propuesta que me iba a hacer el señor Iglesias y la representación que hizo de esa propuesta, pues lógicamente quien se sintió atacado es quien les habla. Pero eso forma parte del pasado. Eso forma parte del pasado. Creo que hay implícitamente un reconocimiento de un error. Esa es mi visión, no la suya, es mi visión. Y yo lo aprecio, lo agradezco, pero yo nunca he vetado a nadie. Vamos a ver, respecto a la última de las preguntas, creo que en política son tan importantes las formas como el fondo. Y el día en el que compareció en esta sala de prensa, cuando yo estaba visitando al jefe del Estado, y que fue el propio jefe del Estado quien me informó de la propuesta que me iba a hacer el señor Iglesias y la representación que hizo de esa propuesta, pues lógicamente quien se sintió atacado es quien les habla. Pero eso forma parte del pasado. Eso forma parte del pasado. Creo que hay implícitamente un reconocimiento de un error. Esa es mi visión, no la suya, es mi visión. Y yo lo aprecio, lo agradezco, pero yo nunca he vetado a nadie. Si hemos llegado a un acuerdo y con ese acuerdo tengo el sí de Ciudadanos, para mí sería un retroceso que se abstuviera. Yo quiero que Ciudadanos vote sí. Sí, pero un posible acuerdo con Podemos, Izquierda Unida y... Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. No puedo decirlo más claro. Puedo decirlo más alto, pero más claro no. Mire, no hemos compartido nombres en la reunión. Yo me he enterado también por la prensa de las propuestas que hacía el señor Iglesias, pero me parece más importante los contenidos y el programa, y luego ya veremos cómo lo materializamos, ese gobierno. Yo llevo cediendo 101 días. Llevo cediendo 101 días y estoy dispuesto a ceder más, porque quiero que sepan lo que dije el mismo día en esta sala cuando acepté la encomienda del jefe del Estado. Y es que yo voy en serio. Yo no quiero elecciones. Yo quiero que haya un gobierno de cambio que ponga fin a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Ayer vimos cómo el dedo que señaló a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno le está señalando la salida de la vida política. Bueno, pues creo que las fuerzas del cambio lo que tenemos que hacer es trabajar para que se produzca ese cambio. Juanma. Al grado de optimismo, vamos a ponerle adjetivos. Optimismo moderado, con mucha cautela, porque yo comparto contigo, Juanma, el que en efecto estamos en un momento muy complejo, nada fácil, porque si fuera fácil, ahora mismo tendríamos gobierno. Si los bloques fuesen distintos, es decir, si hubiera un bloque mayoritario a izquierda o a derecha, ahora mismo habría presidente del Gobierno. Y si estamos ahora mismo en esta situación es porque no hay un bloque de izquierdas y un bloque de derechas que explique o que pueda justificar la gobernabilidad. El camino es hacia el andar, no hay margen para el error, tenemos que ir a por todas y creo y constato, y eso es lo que celebro y agradezco por parte del señor Iglesias, es que con todas esas cautelas, con toda esa complejidad, al menos el señor Iglesias ha dicho sí a que nos entremos las tres fuerzas políticas. Y es que el Partido Socialista es coherente. Coherente. Yo soy un hombre de palabra. Hace lo que dice. Y yo dije y me presenté a una investidura con un acuerdo que considero que es progresista, que es reformista, que obedece al sentir mayoritario de la ciudadanía española, es decir, transversal, horizontal, de mestizaje ideológico, donde dos fuerzas políticas, por primera vez, no en estos 101 días, sino en 37 años de democracia, dos fuerzas políticas de ámbito nacional se están poniendo de acuerdo en 200 medidas de mejora de la calidad de vida de los españoles. Mi relación con Ciudadanos, muy bien, gracias. Y a tres, sí, y respecto al resto de formaciones políticas, ya hubo antes de Semana Santa reuniones con esas formaciones políticas y las seguirá habiendo en ese formato en los próximos días, ¿no? Lo importante es
que es evidente que la única opción posible para que haya un gobierno de cambio y, en consecuencia, fructifique la investidura es lo que siempre he dicho, la vía 199. Yo creo que facilitaría las cosas a muchos militantes y dirigentes del Partido Popular que están deseando que el señor Rajoy dé un paso atrás. Pero una de las cosas que le he dicho al señor Iglesias en la reunión es que no se equivoque, que puede decirlo públicamente, pero que no se lo crea. El Partido Socialista nunca va a apoyar al Partido Popular para que sea gobierno. No va a haber gran coalición. Y, por tanto, cuando nosotros hemos acordado con Ciudadanos es porque estábamos en la lógica del 199 y no de la gran coalición como él, el señor Iglesias, Monedero, Carolina Vescansa y todos los demás de Podemos dicen, de que esto es un acercamiento a la gran coalición. Al contrario, es acercarse a un gobierno de cambio. Así lo hemos dicho desde el principio, no hemos engañado a nadie. Nos podrán decir, el señor Sánchez se ha equivocado, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo ha hecho peor o mejor. Pero hemos sido coherentes, transparentes con la ciudadanía, con la opinión pública. Hemos dicho siempre lo mismo. O nos entendíamos los tres, o no es posible el cambio. O hay un gobierno de cambio, o hay repetición de elecciones. Y yo creo que la noticia de hoy, el punto de inflexión, es que Podemos y el señor Iglesias entienden, uno, que hay un acuerdo vigente, que es el del Partido Socialista y Ciudadanos, y que, en consecuencia, tenemos que hablar esas tres formaciones políticas. Insisto, ¿cómo materializaremos luego esa formación de gobierno? Pues si llegamos a ese estadio, ya hablaremos de ello, pero lo importante ahora es ver de qué manera nos ponemos de acuerdo en los contenidos, que es de verdad lo que importa a la ciudadanía. Cómo vamos a seguir resolviendo la desigualdad, los problemas que tienen que ver con el paro, con la precariedad laboral, con la pobreza laboral o con las indudables demandas y exigencias de regenerar la vida democrática en nuestro país. Lo que haga el Partido Popular será cuestión de su vida interna, pero insisto, el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular y, en consecuencia, no vamos a apoyarles. Y por eso le digo al señor Iglesias que puede decirlo públicamente, pero que no se lo crea. Una cosa es decir las cosas y otra cosa es creértelas. Y en la creencia del señor Iglesias se equivocaría si piensa que el Partido Socialista va a apoyar al Partido Popular, porque va a ser que no. Yo creo que dentro del contenido de ese acuerdo hay medidas claramente de izquierdas, claramente progresistas, que revierten muchos de los recortes que durante estos últimos 4 años han sufrido la clase media y trabajadora en nuestro país. Por hablar, por ejemplo, de algo que nada tiene que ver con lo que ha hecho Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años, estamos diciendo que hay que situar las becas como un derecho, que hay que recuperar la universalidad de la sanidad pública que ha quebrado el Partido Popular durante estos últimos 4 años, que hay que eliminar los copagos farmacéuticos o que hay que recuperar la negociación colectiva. Yo creo que el punto de inflexión probablemente es el que ahora tenemos la oportunidad de explicarle en primera persona al señor Iglesias las virtudes que tiene este acuerdo, que, insisto, es un acuerdo vivo, es decir, que está abierto a nuevas aportaciones que nos puede hacer, en este caso, el equipo negociador de Podemos, y en ese sentido le damos la bienvenida. Vamos a ver, yo llevo trabajando desde el 21 de diciembre, sobre todo estos últimos 101 días, para que haya un gobierno de cambio. Hablar con el damnificado de ese cambio, puedo hablar, acordar con quién va a ser el damnificado de ese cambio si se materializa, pues parece imposible, ¿no? Pero en todo caso creo que el Partido Popular es un partido, por responder también a una pregunta que se me había quedado en el tintero del señor Aguilar, de Miguel Ángel. No es el problema que tiene el Partido Popular, que, insisto, es la primera organización en democracia que ha sido imputada como formación política, insisto, el Partido Popular es una organización imputada como organización política por múltiples cuestiones, todas ellas vinculadas con la financiación irregular de Génova. El problema del Partido Popular pasa por regenerarse y renovarse en la oposición. Y, por tanto, no es una cuestión de quítate tú para ponerme yo, es decir, que quiten al señor Rajoy para poner a otra persona. El problema del Partido Popular es un problema que tiene solamente solución si pasa a la oposición. Porque, insisto, hoy el señor Rajoy no solamente es un tapón para la renovación del liderazgo del Partido Popular, sino es un problema
serio y profundo para la regeneración democrática. Y así lo he interpretado yo desde hace mucho tiempo. Y en consecuencia, cuando el señor Rajoy me llame, si es que me llama, debe tener la agenda muy ocupada porque lleva 4 semanas anunciando que me va a llamar y todavía no me ha llamado, le diré esto. Le diré que nosotros desde el Gobierno estamos dispuestos a tender la mano al Partido Popular porque respetamos a sus 7 millones de votantes, pero que el Partido Popular tiene que pasar a la oposición porque está haciendo daño a la democracia. Su corrupción está haciendo daño a la democracia. Y alguien tiene que asumir esa responsabilidad política en primera persona. Irene. Bueno, yo creo que lo importante es, con cautela, con precaución, con un optimismo moderado, ver qué se produce en esas reuniones A3 que vamos a tener y en función de eso pues veremos si todos vamos en serio, nosotros vamos en serio, Ciudadanos va en serio y en consecuencia si es posible materializar ese gobierno de cambio. Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, Irene, hablando se entiende la gente. Que es difícil, que es complicado, que es casi imposible. Sí. Que hay que tomarse la reunión de hoy como un avance también. ¿Que ha habido un cambio de actitud? Sí, se constata. ¿Que ese cambio de actitud y ese avance es sincero? Lo veremos con el tiempo. No queda mucho, quedan semanas, con lo cual estamos en tiempo de descuento. A mí me hubiera gustado que el Gobierno hubiera salido ya hace unas cuantas semanas, pero no ha podido ser, porque ha habido una actitud que bloqueaba precisamente la conformación de ese Gobierno. Hoy hay una esperanza. Veremos en qué se puede materializar. Nosotros, insisto, lo dije aquí en esta sala el día en el que el jefe del Estado me encomendó presentarme a la investidura, yo voy en serio. Yo voy en serio. Quiero que no haya elecciones y estoy dispuesto a ceder y a compartir esas decisiones con la militancia del Partido Socialista Obrero Español y con la dirección y el Comité Federal de mi organización. Lo dije desde el primer minuto y seguirá siendo así. Si hay nuevos acuerdos, se someterán a la consulta de la militancia. Y, por supuesto, se compartirá con el Comité Federal, porque además así viene estatutariamente, gracias al trabajo de muchos políticos y políticas del Partido Socialista que me han precedido en mi responsabilidad y en la dirección federal, pues tenemos una organización garantista y todos los acuerdos pasan por el filtro del Comité Federal. La innovación que hemos incorporado por primera vez en la historia de nuestra organización y por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país es que hemos sometido a la consulta de la militancia un acuerdo, en este caso con Ciudadanos, que por cierto fue respaldado por el 80% de la militancia. Con lo cual comprenderán que para mí esa sea la base del acuerdo. No puede no serlo. Bueno, los españoles han querido que después de 4 años de desprecio absoluto al Congreso de los Diputados, que por cierto estamos viendo día sí día también por parte del presidente del Gobierno en funciones, que renuncia al control parlamentario, que viene forzado a la comparecencia que le hemos exigido todas las fuerzas parlamentarias el próximo miércoles para explicar las conclusiones del Consejo Europeo de la pasada semana, o de hace 2 semanas. Creo que los españoles lo que han dicho es que ya no quieren más mayoría absoluta, que lo que quieren es que el Gobierno no esté en Moncloa, sino que esté en el Parlamento. Y por eso creo que lo fundamental no es la composición de ese Gobierno. Lo fundamental es nunca olvidar que el Gobierno va a ser este Parlamento. Y por tanto, es que inevitablemente todas las leyes van a tener que ser propuestas, lógicamente, por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno, pero previamente acordada su naturaleza y su orientación en este Congreso de los Diputados. Pero eso... Es lo que han querido los españoles. Sí, yo quería saber si en las reuniones programáticas que van a tener lugar hasta el 3 de mayo, para la cuenta atrás que queda, van a tener en cuenta a Izquierda Unida y a Compromís, habida cuenta que ha hablado Iglesias de un acuerdo, un gobierno a la valenciana y Compromís se podría sentir como convidado de piedra, a pesar de formar parte de esa coalición.
Mire, nosotros tenemos un acuerdo con Ciudadanos que creemos es muy positivo para España. Ha sido un acuerdo que creo que plantea soluciones progresistas, reformistas a muchos de los problemas que tienen los españoles y comparte una hoja de ruta que, aunque parezca que no, es muy coincidente con soluciones que está proponiendo Podemos en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito de la regeneración democrática. Yo lo que planteo que es un gobierno que en ese acuerdo a tres ponga en marcha todo aquello en lo que estamos de acuerdo esas tres formaciones políticas. Y aquellas otras cuestiones en las que no estemos de acuerdo, que sea este Parlamento quien, digamos, sirva de foro de debate para articular las mayorías parlamentarias que puedan proponer esa solución. A partir de ahí, nosotros nunca hemos vetado a nadie. Vamos a seguir hablando con Izquierda Unida, vamos a seguir hablando con Compromís, vamos a seguir hablando con el PNV, con todas las fuerzas susceptibles de ese cambio. Porque, al contrario, lejos de despreciar, lo que estamos haciendo es apreciar a esas fuerzas del cambio en su justa medida, con lo cual esa interlocución de Ciudadanos y del Partido Socialista con el PNV, con Compromís, con Izquierda Unida y demás, se va a seguir dando. Y aquellos que lo han vetado, pues espero que lo reconsideren y hagan lo mismo que hoy ha reconocido el señor Iglesias. Creo honestamente que hoy la noticia es que por fin se va a poder producir un diálogo entre los tres equipos negociadores y creo que esa es una buena noticia para la política y también para los españoles, porque nos acercamos con mucha complejidad, con mucha dificultad a ese gobierno del cambio y nos alejamos de la repetición de elecciones. Perdone, muchísimas gracias.